C. Wright Mills, in his book The Power Elite in 1956, described the elite as the corporate, media, and government elite in a centralized power structure motivated by class interests and working in unison through higher circles of contact and agreement. El autor Wright Mills, en el libro En la élite del poder, de 1956, dijo que la élite que está en el poder estaba compuesta de élite de empresas, militares y de gobierno, que tienen una estructura centralizada y que están motivados por intereses de clase y que trabajan juntos a través de círculos superiores de contacto y acuerdos. Estimates are that the total world's wealth is close to 200 trillion, with the U.S. and Europe holding approximately 63%. Se estima que el total de la riqueza del mundo es cercana a los 200 trillones de dólares, con los Estados Unidos y Europa teniendo aproximadamente el 63% de esa riqueza. An adult requires $588,000 in assets to be a member of the top 1%. Un adulto necesita $588,000 para ser miembro del 1% superior. As of 2010, the top 1% of the wealthiest people in the world have hidden away between 21 and 32 trillion in secret tax-exempt bank accounts all over the world. En el año 2010, el 1% más rico del mundo habían escondido entre 21 trillones y 32 trillones de dólares en cuentas secretas dispersas alrededor del mundo. Capitalist power elites exist around the world. The globalization of trade and capital brings the world elites into an increasingly interconnected relationship, to the point that sociologists are beginning to theorize the development of a transnational corporate class. Las élites de poder capitalista existen alrededor del mundo. La globalización del comercio y el capital hacen que las élites del mundo estén cada vez más conectadas, hasta el punto que los sociólogos están comenzando a teorizar sobre el desarrollo de lo que se llama la clase capitalista transnacional, TCC. Foremost among the early works on the idea of an interconnected transnational corporate class within global capitalism was Leslie Sklar's work in 2001, The Transnational Corporate Class. Sklar believed that globalization was moving transnational corporations into broadening roles whereby corporations' states of origin became less important than international agreements developed through the World Trade Organization. Entre las obras tempranas sobre esta idea del TCC, de la clase capitalista transnacional interconectada, fue el libro de Leslie Sklar del año 2001, que se llamaba La clase capitalista transnacional. Sklar creía que la globalización se estaba moviendo hacia corporaciones transnacionales, que tenían roles cada vez más internacionales. Por lo tanto, las corporaciones y los estados donde estaban las corporaciones eran menos importantes y se convertían en algo más fuerte que todos los acuerdos internacionales que se habían acordado a través de la Organización Mundial de Comercio y otras instituciones. Emerging from these multinational corporations is a transnational capitalist class whose loyalties and interests, while still rooted in their corporations, are becoming increasingly international in scope. Bueno, emergiendo de estas corporaciones multinacionales había una clase transnacional capitalista cuyas lealtades e intereses, aunque todavía enraizadas en las corporaciones, eran cada vez más internacionales. Now, deeper inside this transnational corporate class is what David Rothkopf calls the superclass.
Rothkopf is the former managing director of Kissinger and Associates and Deputy Undersecretary of Commerce for International Trade Policies. Published a book called The Superclass, The Global Elites and the Money, the World They Are Making in 2008. Dentro de esta clase está lo que David Rothkopf llama la superclase. David Rothkopf, antiguo director de Kissinger Asociados y vicesecretario de Comercio para Políticas Internacionales, para Comercio Internacional, publicó este libro, Superclase, la élite global del poder y el mundo que están construyendo. Esto lo hizo en el 2008. De acuerdo a Rothkopf, la superclase constituye aproximadamente el 0.0001% de la población mundial y está compuesto aproximadamente de entre 6.000 a 7.000 personas. Ya, me adelanté. According to Rothkopf, it's 1,000th of 1%, 6,000 to 7,000 people. Es la milésima parte de un 1%. They're the Davos attending, Gulfstream private jet flying, money-encrusted mega-corporation interlocked policy-building elites of the world. People with the absolute power of the global power of the pyramid. Son los que van a las reuniones de Davos, los que andan en jet privado de Gulfstream, los que están incrustados de dinero, los que están metidos en varias corporaciones, la élite que crean las políticas del mundo. La gente que está en el pic absoluto de la pirámide del poder global. They are 94% male, Son 94. predominantly white, mostly from North America and Europe. Aproximadamente 94% son hombres, principalmente blancos, y de Estados Unidos y Europa, Norteamérica y Europa. Rothkopf, these are the people setting the agendas of the G8, the G20, NATO, the World Bank, and the World Trade Organization. Según Rothkopf, esta es la gente que está poniendo la agenda del G8, el G20, de NATO, del Banco Mundial y de la Organización Mundial de Comercio. My research in the Censored 2014 book is a year-long study on the people on the boards of directors of the top 10 asset management firms and the top 10 most centralized corporations in the world. You want water? Ya, te llevaste el resfrío chileno. Ya. I hope you don't We all- get my cold, that's what I was saying. We all share. Okay. Where were we? Ok. El proyecto censurado acaba de publicar en nuestro libro del 2014 un estudio que demoró un año sobre los directores de las principales firmas de manejo de fondos, de los 10 principales y de las 10 corporaciones más centralizadas del mundo. These 13 firms, most central, largest money management firms in the world, they're all banks, and Barclays, BlackRock, Bank of America are some of the core in this group. Son todos bancos y son 13 firmas que están interrelacionadas, entre ellas Barclays, BlackRock, Capital Group Companies, FMR. Their board of directors total 161 individuals. Sus directores, los directores de estas firmas totalizan, oh gracias, llegó más agua, salud, ¿ah? Cheers. Okay. Este secretario general hace de todo. Thank you. Está bueno pues. Okay. Ay, ay, ay. ¿Cómo están? Sí, está bien, no está muy aburrido, está bien. Es que es medio lento traduciendo así, se entiende, ¿sí? Ya, ok. We're doing all right? Yeah, Okay. we're doing fine. I just told them if they were bored. We're halfway through. Sí. It takes longer when we have to translate Sí, those. sí. Okay, sorry. No, it's okay. They're doing fine. These 161 people could have maybe a cocktail party in this room, are
they are the core, the financial core of the transnational corporate class. They manage $24 trillion in funds with nearly every country in the world. Estas personas que totalizan 161 personas que podrían tener un cóctel en esta sala, son el núcleo principal de esta clase capitalista transnacional y colectivamente manejan 23.9 trillones de dólares que afectan a todos los países o casi todos los países del mundo. These institutional arrangements within the money management systems of the global capital are always seeking ways to maximize return on investment. And there's always possibilities, structural conditions, legal or not, to abuse that, like the LIBOR scandal, changing the interest rates. Estos arreglos institucionales dentro del sistema de manejo de administración de dinero del capital global buscan sin cesar nuevas maneras de aumentar sus ganancias sobre lo que invierten y crean las condiciones estructurales para la manipulación, legal o no, que siempre existen. Por ejemplo, el escándalo que hubo en LIBOR. These institutions become too big to fail. Their scope and interconnections pressure government regulators to shy away from criminal investigations, much less prosecutions. Estas instituciones son demasiado grandes como para fallar y son tan grandes y sus interconexiones son tantas que ellos presionan a los reguladores de los gobiernos, cosa de que no los investiguen y mucho menos los persigan legalmente. The result is a semi-protected class of people with increasingly vast amounts of money, seeking unlimited growth and returns, with little concern for consequences of the economic pursuits on other people, societies, cultures, and environments. El resultado es una clase semi-protegida de gente con cada vez más dinero que busca el crecimiento sin límites, con muy poca preocupación por las consecuencias de sus actividades económicas sobre otra gente, sociedades, culturas y ambientes. These 161 people are 84% male, 88% are whites of European descent, 52% hold 52 of them hold graduate degrees. They all went to private colleges like Harvard, Oxford, Stanford. 136 de estos 161 miembros del núcleo más íntimo son hombres, 84%, de descendencia europea. Solamente 19 son gente de color. 52% tienen título de posgrado, incluyendo 37 MBAs, 14 abogados, 21 PhDs. Y casi todos han ido a universidades privadas. La mitad, las mismas 10 universidades, entre ellas Stanford, Harvard, University de California, Berkeley. They were from 22 nations. They make up the financial core of the transnational corporate class. 45% are from the US, 16% from Britain, 14% France, Germany, and then many other countries, including Mexico and Brazil. Son gente de 22 naciones, 45% de los Estados Unidos, 16% de Inglaterra, 14% de Francia, 12% de Alemania y el resto de otros países. They all take part in global policy groups and government. Was there a question? ¿Cómo? Was there a question? ¿Hay una pregunta? No, okay. What did you say, the last sentence you said? They all take part in global policy groups and government. Claro, todos forman parte o participan en grupos de políticos globales. They work on the International Monetary Fund,
the World Bank, the Council of Foreign Relations, the World Economic Forum, the Federal Reserve. Bueno, trabajan en grupos de política y en gobierno, por ejemplo, en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial, en el Consejo de las Relaciones Externas de Estados Unidos. Western government and international policy bodies serve the interests of the financial core of the transnational corporate class. Wars are initiated to protect their interests. Déjame traducir esto y conversamos. Los gobiernos occidentales y los cuerpos internacionales de política sirven a los intereses de este núcleo financiero de la clase corporativa transnacional. Las guerras se inician para proteger sus intereses. International treaties and policy arrangements are arranged to promote their success. Power elites serve to promote the free flow of capital for investment anywhere that returns are possible. Los tratados internacionales y acuerdos de política son arreglados para promover su éxito. Las élites de poder sirven para promover el flujo libre del capital global para invertir en cualquier parte. They were asking me if we have a long ways to go, maybe we should go towards the end, or what should we do? How much more Stop a time? little bit, or- How much more time do we have? ¿Cuánto más rato tenemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos? Yo creo que tendríamos ¿Ah? 10 minutos. Tenemos 10 minutos. We have 10 more minutes. Oh, okay. Huh? That's All right. fine? We'll go. Well, approximately. We can go 12, 13. Okay, we'll be fast. Okay. The U.S. NATO military empire El imperio militar de Estados Unidos y NATO operates to serve transnational corporate capital's global domination agenda. opera al servicio de la agenda de dominación del capital global. The neoliberal economic control of the world and the full subjugation of human labor. El control económico neoliberal de todos los recursos del mundo y la sujeción absoluta de los trabajadores. To say anything less ignores 500 years of capitalism that has resulted in wars, enslavements, and deaths of millions of people. Decir algo menos ignora el hecho de que hace 500 años el capitalismo ha resultado en guerras, en esclavitud y la muerte de millones de personas. The current crisis in the Ukraine is but one more step in the unrelenting consolidation and control of transnational capital. La crisis actual de Ucrania es un paso más en esta consolidación sin límite y este control del capital transnacional. Within this system, nation-states become little more than population containment zones, and real power lies within decision-makers who control global capital and encourage the implementation of overt and covert actions to maintain their domination. Dentro de este sistema, los estados, las naciones, son poco más que una zona de contención de la población, y el verdadero poder está en los que toman las decisiones para controlar el capital global y los que impulsan la implementación de acciones abiertas y encubiertas para mantener y expandir esta dominación. The corporate media in the U.S. NATO empire covers foreign unrest issues in various countries as if they are silos. La prensa empresarial en el imperio de Estados Unidos y NATO cubre las noticias respecto a los problemas externos en otros países como si fueran silos. Countries in war or crisis are treated as isolated cases where nation-state decision-makers and various parties in opposition create tensions that result in civil unrest and regime change. Países que están en guerra o en crisis son tratados como casos aislados, donde los que toman decisiones en los gobiernos y los grupos de oposición y los partidos crean tensiones que resultan en guerras civiles o en cambios de regímenes. The U.S. NATO deep state intelligence apparatuses
engage in systematic undermining of regimes targeted for change to governments who are unacceptable to international capital. El aparato de inteligencia oculta y profunda de Estados Unidos y NATO se encarga de sistemáticamente debilitar a los regímenes que están tratando de cambiar para hacerlos más aceptables al capital internacional. So our research, we've explored the histories of activities of deep state in Afghanistan, Iraq, Venezuela, Yugoslavia, and many other places where the U.S. NATO empire operates. Y en nuestro proyecto hemos investigado este involucramiento secreto de Estados Unidos en varios países, en Afganistán, en Irak, en Irán, en Venezuela y otros lugares. We can now see the patterns of U.S. global domination. Podemos ahora ver los patterns, el diseño de la dominación norteamericana global, Which include long-term funding of opposition parties, que incluye financiamiento por mucho rato de partidos de oposición, especially by the USAID and the National Endowment for Democracy, especialmente la agencia USAID y el Endowment por la Democracia, NED. funds go to opposing groups to organize public events and mass demonstrations, Platas que van a grupos de oposición para organizar eventos públicos y grandes protestas. efforts are made in support of false flag operations, Se hacen esfuerzos para hacer montajes, operaciones de montaje. sniper shootings in Libya, Ukraine, Venezuela are blamed on the targeted regime, Por ejemplo, el disparo que hubieron en Libia, en Venezuela, en Ucrania, se dice que fueron gente del gobierno and the blame is placed on the police or the military. y dicen que fue la policía o los militares. Then the U.S. empire issues global demands calling for humanitarian intervention, Y después el imperio de Estados Unidos y NATO hace llamados para intervención humanitarias cutting off access to international banking, y cortando el acceso a la banca internacional. and finally there's either a coup or regime collapses or U.S. NATO intervention, no-fly zones, invasions and occupations. Finalmente los regímenes se acaban o hay un violento golpe militar para sacar a la gente que no coopera. So various elements of these patterns have a long history inside the U.S. NATO expansion and desire for concentration of capital over the past century. Bueno, y que esto es un pattern, un diseño que se ve durante mucho tiempo en este siglo. They use the justifications, manifest destiny, Estas justificaciones, entre las democracy justificaciones, building, están el destino manifiesto, construir la fighting democracia, communism, combatir al comunismo, war on terror. la guerra contra el terrorismo. But in the Ukraine, the justification using the word war on terror doesn't work. Pero en Ucrania la guerra contra el terror no funciona. So in the corporate media, we're going back to a Cold War, anti-Russia, anti-communist. Así que en los medios empresariales estamos volviendo a la mentalidad de la Guerra Fría, anti-rusa. So the coverage of, so we're seeing a reemergence of a Cold War frame of understanding inside the corporate media. Así que estamos volviendo a ver que emerge una mentalidad de Guerra Fría en la prensa. So the events in the Ukraine must be understood as inevitable in the context of the 500-year history of capital expansion and deep state manipulations by the U.S., NATO, and intelligence. Así que los eventos actuales en Ucrania deben ser entendidos como inevitables en el contexto de una historia de 500 años de expansión del capitalismo y las manipulaciones de las agencias de inteligencia que están al servicio y que cooperan con la clase capitalista transnacional. The American people, Nuestro nombre. but the more we understand about the global 1%, the superclass,
Pero mientras más entendemos del 1% de la superclase, about the transnational corporate class is a vital understanding for the people in the 99%, for the rest of the world. Bueno, es indispensable este entendimiento para el resto del 99% de la gente en el mundo. Consumers of corporate television news in the U.S. and around the world, especially those with understandings who are framed by television only, are embedded in junk food news and disinformation, and in varying degrees the population is in a state of excited delirium because of all the excitement in the news, but they have a state of knowinglessness. Los consumidores de las noticias de televisión corporativa en los Estados Unidos, especialmente aquellos cuyo conocimiento se estructura principalmente y únicamente por esa fuente, están inmersos en un océano de noticias chatarra y desinformación. El resultado, en grado variable, son poblaciones que viven en un delirio de excitación de la nada. To counter knowinglessness, we must build truth from the bottom up. Para contrarrestar esta nada, debemos construir verdad desde abajo hacia arriba. Critical thinking and fact-finding are the basis of democracy. El pensamiento crítico y el poder investigar son la base de la democracia. We must stand for the maximization of informed participatory democracy at the lowest possible levels in society. Y debemos pararnos, debemos proteger la maximización de la participación informada en democracia desde el nivel más bajo de la sociedad. We have a public education role and responsibility for training critical thinkers in society and expanding public knowledge and awareness of inconvenient truths. Tenemos un rol de educación pública y la responsabilidad de entrenar a gente que tenga capacidad crítica en la sociedad y para expandir el conocimiento público y la conciencia de verdades que pueden ser inconvenientes. We must stand on the principles of the Universal Declaration of Human Rights. Debemos estar basados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Corporate media lies to us and it's getting better at it. Los medios empresariales mienten y se están poniendo mejores en eso. Cognitive liberty is a natural human right for all human beings. La libertad mental es un derecho natural para todos los seres humanos. In the 1960s, we called it power to the people. En los años 60 lo llamábamos poder popular. Thank you.